Capítulo 1201. Prueba. Jan Bate no quería convertirse en el enemigo del rey de Gray-Castle. Aunque nunca había conocido al rey de Gray-Castle, había oído mucho sobre él. El ejército de Castigo de Dios del reino de Everwinter y el reino de Volfeart habían experimentado una derrota total en la batalla contra Gray-Castle. El ejército de la Alianza de los Nobles del reino de Dawn había sido aplastado en un día. Roland Wimbledon había unido su reino dentro de medio año. Se rumoreaba que Gray-Castle había interferido incluso con el golpe de estado en la isla Archiduque. Sin embargo, estos rumores eran incomparables a la noticia de que el primer ejército había estado luchando contra los demonios durante el último año. Habría sido escéptico si hubiera escuchado las noticias de otros señores, pero le resultó difícil refutar al comandante del primer ejército. No obstante, si Jan lo creyó o no, no tenía manera de confirmar su validez. El plan del rey de Gray-Castle era, en realidad, demasiado poco realista e incluso absurdo en opinión de Jan. Jan Bate prometería su alianza con Roland inmediatamente si este último tomaba el trono del reino de Volfeart, pero el hecho era que su verdadera intención era reubicar a la gente en los dos reinos. Según Ironaxe, el rey Roland planeaba enviar a los civiles de los dos países por mar y por tierra hasta que todos los civiles abandonaran su tierra natal. La mayoría de los nobles realmente no se preocupaban por sus súbditos mientras el movimiento les trajera ganancias. Sin embargo, sería una historia diferente evacuar a toda la ciudad. Una ciudad desocupada significó una enorme caída en alimentos, impuestos y crecimiento industrial. Los nobles no estarían de acuerdo con este plan tan fácilmente a menos que fuera absolutamente necesario. A pesar de que el primer ejército era invulnerable, no podía declarar la guerra a todos los nobles en el reino de Volfeart. Sin el apoyo de los lugareños, su apoyo logístico militar estaría en el limbo. Además, parecía que Gray-Castle también tenía la intención de dispersar sus fuerzas para atacar a los dos países al mismo tiempo, lo que fue un acto sumamente engreído y altanero, por lo que Jan pudo ver. Después de lo que pareció ser un largo silencio, Jan Bate dijo en voz baja: no entiendo muy bien la razón detrás de todo esto. Si los demonios no vienen de la cordillera Impecebel, y aún seguimos apoyando al rey de Gray-Castle, perderíamos hombres, tierras de cultivo, ciudades y minas. Me temo que no podemos soportar una pérdida tan grande. No puedo explicarte la razón. Como comandante del primer ejército, mi deber aquí es llevar a cabo la misión que su majestad me encomendó. Sin embargo, Ironaxe se interrumpió y luego continuó: si ven a visitar Neverwinter, sabrás la respuesta. Bien entonces. Ahora, una última pregunta, dijo el varón mientras se humedecía los labios. Dijiste que los nobles pueden tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa si decido ir contigo? Ironaxe sintió de manera comprensiva, señaló a un empleado de al lado y le dijo: este es Remy, el oficial de inmigración de la oficina administrativa de Neverwinter. Le explicará el siguiente paso. Hola, señor varón, en ese caso, se convertirá en miembro del reino de Gray-Castle, dijo el oficial de inmigración mientras hojeaba una pila de documentos. Lo primero que puedo decir es que el rey Roland Wimbledon es un rey benévolo. Nunca maltratará a nadie que haya hecho una contribución al reino. Como Gray-Castle está gobernado por una serie de leyes, los nobles del reino están despojados del poder feudal. Las tierras no pueden ser heredadas. Lo mismo se aplicará a usted. Como usted tiene una rica experiencia en la gestión de la ciudad, puede unirse a la oficina administrativa y asumir el cargo de gobernador local o ayudar a su majestad a expandir su territorio. Por ejemplo, Fertile Plans. Por supuesto, si los demonios no invaden los 4 reinos, eres libre de continuar gobernando la bahía de sedimentación si quieres. Remy tardó casi un cuarto de hora en leer todos los documentos, lo que de hecho detallaba todo el aspecto prospectivo de la política que parecía ser el fruto de una larga deliberación. Jan Bate creía que la persona que había redactado estos documentos debía ser un ministro extraordinario, porque él mismo no tenía la capacidad de producir un trabajo tan maravilloso. En resumen, el contenido principal de esta propuesta fue un intercambio entre intereses a corto y largo plazo. Posiblemente podría convertirse en más que un señor de la bahía dependiendo de su desempeño. Si se trataba de un buen trato dependía únicamente de sí mismo. Jan debería haberse establecido a conciencia de esta propuesta a fondo. Sin embargo, la condición actual lo obligó a tomar una decisión rápida.
Esto fue al menos mejor que ser asesinado por una de las dos familias. Jan estaba en deuda con la creencia de que llevaría más de 1 o 2 años evacuar dos países. Durante la reubicación, todavía podía gobernar la bahía de sedimentación sin preocuparse por la amenaza de las dos familias. Por lo tanto, tomó una fuerte bocanada de aire y respondió: me gustaría prometer una alianza con el rey de Greycastle. Una sabia elección, comentó Iron-Axe con la misma mirada de piedra como si hubiera previsto el resultado. Ahora, puede emitir una orden administrativa para iniciar la evacuación. Tenemos un equipo de profesionales para asistirlo en este asunto. ¿Así de rápido? El varón preguntó sorprendido. Sí, no estaremos aquí por mucho tiempo. El primer ejército dejará el reino de Volfead para el interior dentro de 3 días. Pero, Jan Bate persiguió después de un momento de vacilación. Los caballeros de Tusky, Redstone Gate no te permitirán hacerlo. Probablemente no resistirán abiertamente a Greycastle, pero podrían interferir en tu operación al atacar al equipo de patrulla de la bahía de sedimentación. Se sintió un poco avergonzado de revelar esta verdad, ya que hace 1 hora le había dicho a Iron-Axe que él era el único gobernante de la bahía de sedimentación. Sin embargo, debe plantear este problema ahora para evitar que las dos familias produzcan problemas en el caso de que supieran que se había confabulado con Greycastle y le había ofrecido la tierra. También fue una prueba para ver si Iron-Axe realmente tenía la intención de cumplir su promesa. Pero la respuesta de Iron-Axe nuevamente lo sorprendió. La bahía de sedimentación es la clave de este plan de inmigración, y no permito que nadie lo impida. Habrá alrededor de 100 personas estacionadas aquí después de que salga el primer ejército, dijo Iron-Axe mientras asentía con la cabeza a uno de sus asistentes, quien inmediatamente salió de la sala. He investigado un poco sobre el Kingdom of Volfead antes de dirigirme hacia aquí. Como dije, no permitiré ninguna interferencia. Nadie podría oponerse descaradamente a nosotros o jugar juegos sigilosos detrás de nosotros. Para este fin, tomaremos algunas medidas para eliminar estos posibles obstáculos. ¿Te refieres? Ver para creer, dijo Hacha de Hierro mientras se levantaba. No te preocupes. Esas amenazas por las que estás preocupado pronto desaparecerán. Todavía está lloviendo mucho, comentó Smarty mientras estiraba su mano, sintiendo la lluvia caer. Así que, Witte preguntó mientras se golpeaba la pierna adolorida con las manos. ¿Por qué sigues aquí? No quiero empaparme. Además, este cobertizo es para todos. Puedo quedarme aquí todo el tiempo que quiera, replicó, haciendo una mueca. Tú, dijo Witte, pareciendo completamente ofendida. Estaba a punto de darle una lección a Smarty, enseñándole a tener cierto respeto hacia el anciano cuando, de repente, un grupo de hombres de Greycastle que dejaron sus tiendas llamaron su atención. El agua salpicó el pavimento cuando estas personas salieron en 2 columnas. Tenía mucha curiosidad acerca de los tubos metálicos reflectantes que llevaban en sus espaldas. Eran tan siniestros como las instalaciones negras que habían instalado en las cajas de centinela. Cuando el grupo de soldados desapareció bajo la lluvia, Witte comprendió de pronto por qué se sentía tan inquieto. Estos tubos de metal no parecían estar hechos por humanos. Los herreros regulares no podrían de ninguna manera forjarlos. Algunas otras personas que se refugiaron de la lluvia también lo notaron y comenzaron a murmurar. Sin embargo, Smarty estaba sorprendentemente tranquila. El blanco se volvió así. Sin embargo, para su consternación, Smarty se había ido. Capítulo 1202 Una guerra tormentosa. El sitio para acampar de la puerta de Redstone y las familias de Tusk se ubicaron cerca del camino de acceso a la ciudad, un lugar originalmente diseñado para caravanas y mercenarios para uso temporal. Ahora servía de morada para las delegaciones. Como el sitio para acampar, que estaba cubierto con cercas bajas de madera, estaba en el lado opuesto de la bahía de sedimentación y era relativamente seguro, no se tomaron medidas de seguridad particulares. Ninguna de las delegaciones había sacado centinelas. Simplemente, dibujaron una línea en el centro del campamento con lanzas y escudos para marcar sus territorios. La mayoría de la gente entendió que la línea no representaba nada. Mientras el señor de la bahía de sedimentación no tomara su decisión, las dos delegaciones mantendrían una lengua civil, y, ciertamente no se molestarán en poner centinelas en un día tan húmedo. Por lo tanto, cuando los 100 soldados del primer ejército se detuvieron a unos 200 metros del campamento, ninguna de las dos familias notó que tenían visitas.
Los caballeros no se dieron cuenta del cambio en la situación hasta que oyeron que el primer ejército exigía su rendición. Este es el primer ejército de Gray-Castle, que ahora está oficialmente tomando el control de la bahía de sedimentación. Bajo la ley de Neverwinter, su conducta constituye una intrusión ilegal y el uso ilegal de armas de fuego. Exijo su rendición inmediata, de lo contrario recurriremos a la fuerza y usted soportarás todas las consecuencias de tu acción. Esto fue absurdo. El comandante de la delegación de la familia Task abrió las cortinas y vio a un hombre parado afuera del campamento, hablándole con un peculiar cilindro. Una bandera ondeaba no muy lejos, en la cual había un escudo de armas desconocido. Sin embargo, le costó mucho asociar a estos soldados no invitados con Gray-Castle. Para él, Gray-Castle era un país lejano y extranjero que solo existía en varios rumores que circulaban en el vecindario. Todas estas personas estaban envueltas y empapadas en la lluvia, parecían divertidamente patéticas y ridículas. El hecho de que exigieran que se les desarmara le dio un sentimiento poco realista. El comandante bajó las escaleras y descubrió que el piso estaba lleno de mercenarios, que ahora hablaban en un lenguaje grosero y hacían gestos obscenos. Probablemente habrían escupido en la cara de ese hombre si no hubiera estado lloviendo afuera. Eso era lo que hacía la gente baja. Como noble, el comandante tuvo que idear algunas estrategias útiles. ¿Qué debería hacer si estas personas fueran realmente hombres de Gray-Castle? Tal vez, debería esperar a que la familia Redstone Gate tome medidas. Realmente no podía pedir a sus caballeros que se desarmaran como lo había ordenado esa gente, ni podía enviar un embajador para negociar con ellos, ya que no quería darles una impresión de debilidad. El comandante no creía que los presuntos soldados de Gray-Castle los atacaran de repente. Al fin y al cabo, estaban muy lejos del campamento y los mercenarios ya habían alcanzado sus armas, mientras que los soldados encapuchados ni siquiera poseían un solo caballo. En este momento, había olvidado completamente la advertencia dada previamente por el primer ejército. Para los nobles en el reino de Volfert, las guerras siempre llevaban mucho tiempo. Necesitaban primero observar a su enemigo, emitir órdenes y luego luchar. Estas reglas también se aplicaron a la batalla con la iglesia de Hermes. Sin embargo, el primer ejército que había luchado contra los demonios veía las batallas como un asunto completamente diferente. Por lo tanto, nadie se dio cuenta de lo que había sucedido cuando estalló la batalla. 15 minutos después, 4 morteros dispararon. Aunque no tan poderosos como los cañones de Lonson, los morteros eran más que suficientes para destruir las torres de madera, dado que estos morteros eran mucho más portátiles que las artillerías de campo. A los soldados les gustaba usarlos para iniciar una guerra. El campamento fue arrasado al instante. La furiosa execración de los miembros de la delegación fue ahogada por los proyectiles rugientes. Las casas de madera pronto se derrumbaron bajo el impacto de las ondas de choque, fragmentos de pilares, puertas y ventanas volando en todas direcciones. El comandante de la unidad del primer ejército ordenó inmediatamente a los soldados que cargaran. Pronto asediaban el camping. Ninguna de las dos familias logró lanzar un contraataque efectivo. Algunos mercenarios intrépidos se lanzaron contra el polvo, pero pronto fueron derribados. Para evitar víctimas incidentales, el primer ejército no avanzó hasta que el polvo fue arrastrado por la lluvia. Lo hicieron no por bondad, sino porque su majestad necesitaba más trabajadores mineros. Mientras tanto, el primer ejército pidió a los caballeros que se dieran de nuevo. Esta vez, la mayoría de ellos obedecieron. En 30 minutos, se eliminó la amenaza de las dos familias que molestaron al varón. Jean Bate todavía estaba en shock después de regresar a su mansión. Sabía que Gray-Castle era poderoso, pero nunca había esperado que fueran tan invencibles. La batalla que había tenido lugar hace un momento no le parecía una guerra típica. Jan finalmente entendió por qué Ironax dijo, ver para creer. Como testigo de la batalla, tuvo que admitir que lo que había visto era inefable. Disfrutó el despliegue del evento con casi un aire de satisfacción. Le gustaba la reticencia y la robustez de los soldados de Gray-Castle. El contraste deslumbrante entre su silencio y la explosión ensordecedora lo impresionó incluso más que las armas queer. ¿Qué habían experimentado esas personas? ¿Ahora crees que podríamos manejar la bahía de sedimentación? La voz de Ironax se interrumpió. Su pensamiento. Jean Bate se quedó sin palabras por un momento. Simplemente asintió sumisamente. Relájate, dijo Ironax con una leve sonrisa.
No le tengas miedo al primer ejército. Has decidido servir al rey Roland. No permitiremos que le pase nada a la bahía de sedimentación ni a nadie que desafíe la autoridad de su majestad. Ahora eres uno de nosotros. ¿Uno de ellos? Eso suena tan extraño, pensó el barón para sí mismo. En los últimos años en el reino de Volfert, nunca había esperado estar asociado con un país. Sin embargo, el comandante del primer ejército parecía pensar que esto era natural. Jan descubrió, sorprendentemente, que no rechazaba esta idea. Después de un momento de silencio, dejó escapar un profundo suspiro y dijo, me ocuparé de la campaña de reubicación. Capítulo 1203. Un presente negro. Jan Bate fue realmente rápido. No solo ofreció la mitad de las habitaciones de la mansión al ejército, sino que también envió algunas criadas para servir a los soldados, aunque Ironaxe rechazó el servicio por cuestiones de confidencialidad. Al observar la actitud reticente de los varios oficiales jóvenes del Estado Mayor, Ironaxe respondió, con tono de piedra, es hora de trabajar. No olvide que su desempeño en esta campaña está sujeto a la revisión de Edith Kant. Debe saber las consecuencias si comete errores. Todos se estremecieron ante el nombre de la perla de la región norte y se pusieron a trabajar. Mapa, voy a poner el mapa. ¿Qué pasa con el horario? Lo revisaré 2 veces. ¿Alguien me ayuda a revisar la comida? La habitación al instante se volvió ruidosa. Mira a estos jóvenes, siempre llenos de energía. Remy comentó mientras negaba con la cabeza. El varón parece haber visto a través de ellos. Un truco común a los nobles les gusta jugar, dijo Ironaxe, frunciendo el ceño. Será mejor que emplee sus pequeños y astutos planes en la campaña de inmigración. No te preocupes. La oficina administrativa lo vigilará, prometió Remy mientras le daba una palmadita en el pecho. Ahora, hemos eliminado nuestro primer obstáculo. Es mejor de lo que pensaba. Las familias de Task y Redstone Gate nos ayudaron, pero no será tan fácil después. No, será lo mismo, le corrigió Ironaxe. ¿En serio? Remy dijo en sorpresa. ¿Por qué se han quedado atrás? Dijo Ironaxe y miró por la ventana. El cielo extendido se había aclarado un poco. ¿Por qué se han quedado atrás? Esto fue lo que Edith le había dicho antes de que se hubiera puesto en marcha hace una semana. Se reunió con Edith en la oficina del Estado Mayor, donde celebraron una reunión para discutir cómo llevar a cabo el plan de inmigración de manera eficiente, con una secretaria que escribía las actas de la reunión junto a ellos. Edith dijo, la mayoría de los nobles no se han dado cuenta de los cambios que se están produciendo en este mundo, pero siguen pensando exclusivamente en sus intereses personales mientras se regocijan en su riqueza. No vieron casi nada más. Apuesto a que planean luchar uno contra uno con esos nobles, ¿correcto? Si impiden el plan de su majestad, sí, eso será demasiado lento, desaprobó Edith rotundamente. Esto es diferente de la guerra de unificación de Greycastle. Necesitamos tropas de guarnición en varias ciudades extranjeras, así que, a medida que avance el tiempo, tendremos menos soldados a nuestra disposición, lo que prolongará significativamente la campaña. Esos nobles no resistirán abiertamente el ejército, pero definitivamente jugarán sigilosamente a tus espaldas. Para cuando veas el daño y te apresures a rescatar, se verá mal en su majestad. Entonces, ¿qué debería hacer? Establece tus metas de antemano, crea una alianza y lucha contra los enemigos, dijo Edith, mientras le daba una mesa. Había una lista de elementos en la tabla, junto a cada uno de los cuales había una escala de puntos. ¿Qué es esto? Hacha de Hierro preguntó desconcertada. Fue su primera vez viendo una forma tan extraña. ¿Un formulario de evaluación de amenazas? ¿O un manual de nivel de resistencia? De todos modos, lo que se llama no importa. Hice esta tabla basada en la mentalidad de los nobles y otros factores, como el género, el heredero, el tamaño de sus dominios, el número de sus tropas, su comportamiento, etc. Tendría un entendimiento aproximado de cada noble después de completar el formulario. Cuanta más información obtenga, más precisa será la evaluación, dado que la situación en el reino de Volfeart y el reino de Everwinter ha cambiado mucho, el personal general no puede completar el formulario por usted. Si hay una ciudad que no está en el formulario, solo ingrese la información y haga el cálculo usted mismo. ¿Y qué sigue? Preguntó Hacha de Hierro mientras hojeaba la forma. Si el punto total es inferior a 50, significa que la ciudad tiene un poder limitado y no es tan ambiciosa. Podrías construir una alianza con ellos.
Estos nobles podrían proporcionarte muchas cosas, como mapas locales, la estructura de la ciudad, el datos demográficos, y más. Más importante aún, con el apoyo de los lores locales, podremos implementar el plan de manera más eficiente, explicó Edith. En cuanto a los que tienen más de 50. Edith hizo una pausa por un segundo y dijo, no pierdas el tiempo con ellos. Ya sea que muestren alguna inclinación por rendirse o no, debes aplastarlos de inmediato. Ironax estaba un poco sorprendido por el método que propuso Edith. Una simple mesa determinaría el destino de cada noble, a pesar de que Edith nunca se había reunido o hablado con ninguno de ellos. Ironax preguntó después de un momento de silencio, ¿es la forma precisa? Como comandante en jefe del primer ejército, comprendió la importancia de la eficiencia en el trabajo y sabía muy bien cuánto tiempo podría salvarles esta forma. La mayoría de los barcos fueron tomados en préstamo de las cámaras de comercio en los fiordos, por lo que debería terminar la campaña lo antes posible, incluso si los demonios no planeaban erigir el obelisco alrededor de la cordillera Impecebel. Podría haber algunos errores aquí y allá, y no estoy seguro si 50 es una calificación correcta. Sin embargo, considerando que tenemos un tiempo limitado, dejaré los detalles a su criterio, dijo Edith, mientras tomaba un sorbo. Sute tranquilamente, el Estado Mayor solo está proporcionando consejos aquí. Ironax se pasó a la última página del formulario y encontró una lista de ciudades que Edith ya había calificado. Toda la información se obtuvo del reino de Dawn, y la ciudad más importante que se encuentra por debajo del límite fue precisamente la bahía de sedimentación, la primera parada de su viaje. Antes de que Ironax se despidiera, le hizo una última pregunta. ¿No hay nobles que no se hayan quedado atrás? Por supuesto que hay tal posibilidad, respondió Edith sonriendo mientras jugaba con su cabello. Sin embargo, en ese caso, pronto lo descubrirás incluso sin este formulario porque esta persona debe ser como yo. Ironax dejó escapar un suspiro cuando salió de sus ensueños y caminó hacia el campamento del primer ejército. Como Edith había dicho, los nobles no plantearon problemas. El problema era cómo movilizar a los civiles de una manera ordenada y eficiente. Sin embargo, en 2 días, el muelle de la bahía de sedimentación había estado lleno de miles de personas que esperaban para abordar los barcos. No solo Ironax y Remy, sino también Jean-Baptiste, fueron sorprendidos por un número tan enorme. El primer ejército, por lo tanto, tuvo que posponer su partida para administrar a estos civiles. ¿Qué está pasando? Hacha de Hierro le preguntó a Remy. Exageraste la promesa de su majestad. No, sé que no tengo la autoridad para hacer eso, dijo Remy mientras negaba con la cabeza. Sigo estrictamente el procedimiento establecido por la oficina administrativa. Realmente depende de cuánta gente el señor local pueda persuadir. Aparentemente, el varón no es tan respetado entre su gente en comparación con su majestad, por lo que supongo que solo habrá alrededor 300 a 500 civiles. Ahora es 20 veces ese número, comentó Ironax. Obviamente fue una buena noticia tener tantos inmigrantes de repente, pero también se sintió un poco perturbado por un volumen tan inesperado. Greycastle era, después de todo, un país lejano y desconocido para los ciudadanos del reino de Volfeart. Naturalmente, Ironax sospechaba que alguien estaba detrás de todo esto. ¿Quién convenció a estas personas para que abandonaran sus ciudades nativas y se aventuraran en un viaje a un país completamente extranjero? Podría haber una sola explicación, dijo meditativamente Remy, que todos son refugiados. Los refugiados no tenían nada que perder. Mientras vieran un rayo de esperanza, se apresuraban a conseguirlo. Pero estas personas son todos hombres libres que viven en aldeas y pueblos cerca de la bahía de sedimentación. Sí, lo son, pero mis hombres escucharon algunos rumores interesantes cuando visitaron esas ciudades. Por ejemplo, la familia Redstone Gate, que tiene un antiguo rencor contra el varón, planea reducir a los esclavos después de que se apoderen de la bahía de sedimentación. Otro rumor que escuché es sobre un monstruo que lleva a los humanos a comer en la zona montañosa en el norte. Algunas ciudades fueron devastadas y los humanos quedaron sembrados en las carreteras. Ahora, este monstruo está llegando al sureste. Hay muchos otros rumores similares y convincentes. Eso perturba a la comunidad. Supongo que esta es la razón por la que tanta gente elige irse. Si no se van ahora, también se convertirán en refugiados. Asombrado, Ironax se preguntó cuándo sucedió esto.
Hace al menos un mes y medio, no mucho después de que salimos de Neverwinter, respondió Remy mientras acariciaba su barbilla. ¿No tenemos suerte? En absoluto, pensó Ironaxe sombríamente. Al parecer, alguien estaba induciendo el pánico al público, y esta persona también sabía muy bien el propósito del primer ejército. ¿Quién difundía las noticias? ¿Por qué ayudó a Greycastle? ¿Era un amigo o un enemigo? Una multitud de preguntas abrumó al hacha de hierro, hasta que entró un soldado. Señor, alguien me pidió que le entregara esta carta. ¿Quién? Preguntó hacha de hierro mientras tomaba el sobre. No dejó su nombre, aunque es pequeño, respondió el soldado, pero él también me dijo que la carta le fue entregada por alguien más. Tal vez, el autor de esta carta no quiera que se sepa. Ya la revisé, no hay nada más que la carta allí. Era un sobre de arpillera ordinario mucho más barato que uno hecho de pergamino o cuero. Muchas tiendas venden este tipo de sobre. No estaba sellado con cera, sino que estaba abierto de manera muy casual. Ironaxe sacó la carta del sobre y, para su consternación, la carta estaba escrita en un pedazo de papel negro, refinado, normalmente inaccesible para los civiles. Volvió la carta y encontró una línea impresa en oro. Este es un regalo de tu sirviente más leal. Espero que te guste. Capítulo 1204. La cordillera del continente. La temperatura en la cordillera pronto cayó después de la puesta del sol. Es hora de encontrar un lugar para pasar la noche, pensó Lightning. La temperatura aquí variaba dramáticamente entre el día y la noche. Fue abrasador durante el día, y se quemaría fácilmente si no estuviera cubierta con algo. Cuando caía la noche, el viento gutural se llevaría todo el calor, y ella probablemente se habría congelado hasta morir si hubiera continuado durmiendo en los árboles, como lo había hecho en el bosque brumoso. Por lo tanto, Lightning debe encontrar un refugio antes de que la oscuridad presione. Llamémoslo un día, habló Lightning sobre el sigil of listening. Buscaré un refugio y tú irás a traer algo de comida. Maggie no pudo responder cuando estaba volando, pero Lightning supo que la había oído. Luego se dejó caer y voló muy bajo sobre el suelo. Agatha le había recordado varias veces antes de irse de Neverwinter que cuando estaba buscando a los demonios, tenía que volar muy alto o muy bajo para evitar invadir las minas de la piedra de Dios. Tampoco era recomendable cambiar de ruta, muy a menudo. De lo contrario, una vez que entren en las minas de la piedra de Dios, nadie podrá salvarla. Un rayo siguió estrictamente las instrucciones de Agatha. En esta montaña ondulada, no podía confiar en nadie, por lo que debe cuidarse bien tanto a sí misma como a Maggie, ya que habían prestado especial atención a los posibles refugios mientras ella había estado realizando la búsqueda. Lightning pronto encontró una cueva en la mitad de la montaña. Un bosque de piedras se extendía debajo de ella, cada piedra del tamaño de Neverwinter. Los rayos de repente tuvieron la extraña sensación de que estas piedras y montañas estaban esculpidas por una mano gigante y visible. Los arroyos se intercalaron entre las montañas, que cayeron sobre una lluvia intensa o una inundación. El clima varió significativamente en esta zona montañosa. La mayoría de las veces era claro y soleado por un lado y tormentoso y sombrío por el otro. Es muy probable que los exploradores inexpertos sean arrastrados por una inundación inesperada en la noche si acampan en la ladera de la montaña. Por lo tanto, era muy importante elegir un punto alto de la tierra para pasar la noche. Lightning había sido testigo de varias inundaciones desde su entrada a la cordillera del continente. Además, a diferencia de otras montañas que generalmente estaban compuestas por precipicios abruptos y escarpados, las montañas aquí estaban compuestas en su mayoría por cantos rodados, con muchos agujeros, como si estas rocas fueran algunos fluidos solidificados. Afortunadamente, tan redondas como eran, las piedras todavía eran lo suficientemente robustas como para formar un refugio. La cueva que descubrió esta vez era bastante grande, de unos 100 metros cuadrados, llena de ramitas y malezas, que los rayos inferían eran restos de nidos de pájaros. Después de confirmar que no había peligro potencial en la cueva, Lightning informó a Maggie de su ubicación y comenzó a ordenar la cueva. Cuando la oscuridad se volvió impenetrable, Maggie, en forma de lechuza nevada, entró a la cueva y recuperó su forma humana. Levantó un paquete en alto como para ofrecer un regalo y dijo, «Míralo, ¿qué tengo?» Arrullo. Lightning tomó el paquete y encontró un pollo y 4 huevos de aves gigantes, un hallazgo muy raro en la cordillera Impecebel. Incluso Maggie, una cazadora experimentada, no siempre regresaría
con resultados tan fructíferos. Buen trabajo. Un rayo acarició la cabeza de Maggie, quien le devolvió una sonrisa triunfal. Jaja. Una hoguera pronto saltó a la vida. Un rayo construyó una estufa con el montículo de tierra recogido del pie de la montaña para proteger la luz del fuego, cubrió el pollo con barro y luego arrojó a toda la criatura al fuego junto con los huevos de aves. La cena estuvo lista 30 minutos después. Habían cocinado así muchas veces en el bosque brumoso y ahora eran bastante buenos en eso. El rico sabor del pollo se escapó de inmediato al romper el barro endurecido. Un brillo de aceite glasó sobre el pollo y el aroma de las especias llenó toda la cueva. Después de quitar la piel, vieron la tierna carne de pollo debajo. El pollo no estaba demasiado cocido, su carne, blanca y jugosa. La pareja devoró los huevos de aves y el pollo vorazmente e incluso se comió los huesos de pollo. Maggie vomitó de satisfacción y dijo, nada podría ser mejor que comer nuestra propia comida. Arrullo. Un rayo lanzó a Maggie una mirada. Todavía recordaba la indignada protesta de Maggie contra su comerse un pájaro al principio. Lightning sacudió la cabeza con diversión y preguntó, ¿algo de suerte hoy? Excepto por la comida. Bueno, no, Arrullo, los paisajes son bastante iguales aquí. Si hubiera demonios, los detectaría de inmediato. Arrullo. Sería muy difícil ver las minas de piedra de Dios enterradas profundamente debajo de la tierra desde arriba. Rayo se preguntaba dónde estaban las brujas de castigo de Dios que estaban apoyando. Actualmente, si pudieran señalarle una dirección difícil, le haría la vida mucho más fácil. Señaló la cueva y dijo, bueno, como no has descubierto nada, entonces hazme una cama. Está bien, Arrullo, contestó Maggie mientras caminaba hacia la ubicación designada con su largo cabello blanco fluyendo detrás de ella y luego se convirtió en una débil bestia. Los rayos apagaron el fuego y se acostaron en el estómago de Maggie. En comparación con un saco de dormir, Maggie era un mejor refugio. Su estómago, tan cálido como un horno, podría protegerla de los vientos fríos y mantenerla caliente durante la noche. El único inconveniente de este método era que la piel de la débil bestia era un poco desaliñada en comparación con el suave pelaje del orgar. ¿No estás durmiendo? Maggie preguntó al ver a Lightning sacar la piedra de la iluminación. Necesito hacer una entrada en el diario para registrar nuestro viaje de hoy. No pasará mucho tiempo. Tú duermes primero. Está bien, respondió Maggie con brusquedad. Después de un largo silencio, de repente ella murmuró, me llevarás contigo para la exploración futura, ¿verdad? Atontado momentáneamente, Lightning dijo con voz suave, sí, por supuesto. Te cuidaré ya que Ashis ya se ha ido, dijo Lightning dentro de sí misma. Maggie finalmente se durmió después de recibir una respuesta afirmativa. Lightning permaneció allí durante mucho tiempo antes de que ella sacara su diario de su bolso. Habían pasado 10 días desde que habían entrado en la zona montañosa en el norte del reino de Everwinter. Habían recorrido una distancia de 120 kilómetros. Cuanto más profundo sondeaban en la cordillera Impecebel, más pequeña se sentía. Esta era un área nunca invadida por los seres humanos, y fue allí donde ella había visto una vista impresionante, el bosque de piedras tan vasto, como las llanuras fértiles, la caída de hielo, que era una gota del cielo al océano en el noreste, el mar, de nubes que se elevaba en espiral, así como el gran éxtasis en el centro de la cordillera del continente. Los rayos se dieron cuenta de que la cordillera Impecebel que separaba los 4 reinos era simplemente una rama de esta cordillera. Esas escenas increíbles, todas escondidas detrás de las cimas de las montañas, eran inaccesibles a menos que ella volara sobre los escarpados acantilados. Lightning ahora entendía por qué su padre era adicto a la exploración. Los seres humanos eran demasiado pequeños e insignificantes en comparación con este mundo. Ella solo podía volverse más fuerte conociendo más al respecto. Convertirse en un explorador fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Por supuesto, ella podría explorar el mundo entero más tarde. Lightning sabía que ahora estaba en una misión. Si volaba demasiado lejos del reino de Everwinter, no solo dificultaría la exploración, sino que también causaría problemas innecesarios al equipo de apoyo. El Roland debería haber llegado casi al puerto del reino de Everwinter. Lightning lanzó una mirada a su mapa dibujado a mano y apoyó los ojos en el gran éxtasis. Parecía ser una llanura que sobresalía en medio del bosque de piedra, pero estaba hueca por dentro, por lo que Lightning no estaba seguro de cuán profunda era. Podía discernir la falla debajo de la corteza.
Si aún no podía encontrar rastros de las minas de la piedra de Dios o de los demonios, probablemente regresaría al reino de Everwinter y se reuniría con el equipo de apoyo para discutir el próximo paso. Capítulo 1205. Una señal peligrosa. A la mañana siguiente, Lightning reveló su plan a Maggie. Después de una breve discusión, decidieron realizar otra búsqueda en el bosque de piedra y luego dirigirse al éxtasis lo más rápido posible. Tendrían que regresar a Snow Ridge en el reino de Everwinter y completar el mapa topográfico de esta área antes de conocer a las brujas de Taquila. El sol salía sobre el horizonte, las montañas estaban envueltas en trapos de niebla y los ríos se entrecruzaban en la escarcha. Había huellas dejadas por la inundación anoche. Cuando los caminos comenzaron su ascenso sinuoso hacia las cimas de las montañas, vieron una vasta tierra de blancura tendida ante ellos. El éxtasis distante, completamente cubierto por la nieve, parecía un cuenco de porcelana gigante colocado boca abajo. Se estimó que el reino de Everwinter estaba a unos 300 kilómetros de distancia, aproximadamente, del mismo tamaño que toda la región sur. Según el mapa de Land of Dawn redactado por la Unión, el rapto fue la descendencia de varios volcanes extintos. Los relámpagos habían visto erupciones de volcanes activos en las islas llamas abrasadoras, pero no eran nada en comparación con los volcanes aquí. 2 horas más tarde, el grupo de exploración llegó al área del rapto. Finalmente vieron todo el paisaje que se extendía magníficamente ante ellos. «Es tan enorme», exclamó Maggie mientras batía las alas. «Siento que este agujero podría albergar un reino entero». Rayo asintió en aprobación. El arrebatamiento no era realmente una falla, como ella había pensado, sino una enorme cicatriz que arrancó la parte de la tierra. Una inmensa fuerza invisible debajo del suelo había empujado las placas de tierra y formaba acantilados a ambos lados del éxtasis. Si esta cicatriz fuera efectivamente el resultado de actividades volcánicas, ¿qué enorme erupción habría sido? Lightning y Maggie cayeron y aterrizaron a 2 o 3 kilómetros del éxtasis. Como de costumbre, Maggie se acercó al arrebatamiento primero, ya que podía fusionarse perfectamente con el entorno circundante sin levantar sospechas de enemigos acechando. «Escuche», advirtió Lightning a Maggie, «no profundice demasiado en el arrebatamiento. Simplemente eche un vistazo a la entrada y regrese. Si encuentra algo fuera de lo normal, infórmeme. Nunca entre allí por su cuenta. Lo tengo. Voy a informar al capitán primero antes de hacer el siguiente movimiento». Maggie la interrumpió. Lo sé, Arrullo. Me lo dijiste muchas veces. Parece su majestad, Arrullo. ¿En serio? Ejen, de todos modos, no está mal reiterar. Me quedaré aquí y realizaré una búsqueda preliminar en esta área. No iré más allá de 1 kilómetro. Recuerde este lugar en particular, y reunirse aquí en 30 minutos. ¿Entendido?, dijo Lightning mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza, un poco avergonzada. Recordó que Roland siempre le recordaba que no actuara sola. Debido a esto, Lightning se había quejado mucho a los miembros de su grupo, y se jactó de que había nacido un excelente explorador para saber cómo emitir juicios correctos, y que tales advertencias eran completamente innecesarias. Ahora, ella se dio cuenta de lo infantil que había sido. «No hay problema, Co. Bien, vete», dijo Lightning mientras le daba palmaditas a Maggie en el hombro. «Maggie, ve». Maggie gritó emocionada y voló hacia el centro del éxtasis. Los ojos de Lightning siguieron a Maggie hasta que esta última desapareció de su vista. Entonces, ella comenzó a estudiar los alrededores. Los búhos nevados eran un tipo de aves comúnmente vistas en esta área. Pertenecían a la familia del búho. Tenían una vista excelente y estaban activos durante el día y la noche. Mientras Maggie procediera con cautela, no era probable que se expusiera. Este distrito era un vacío sombrío de icebergs, sin el menor rastro de animales salvajes. Maggie podría detectar a un demonio inmediatamente, si hubiera uno. Teniendo en cuenta estos factores, el primer lugar que debería buscar Maggie debería ser esconderse. Ella tuvo que pensar críticamente y resolver los problemas ella misma. Sin embargo, a los 5 minutos, Lightning escuchó algo revolotear sobre su cabeza. Lightning levantó la vista de repente y vio que Maggie se lanzaba frenéticamente y se lanzaba sobre ella. «¡De demonios! Co!», Maggie gritó. Las palabras enviaron un leve escalofrío a través del corazón de Lightning. Había minas de piedra de Dios aquí,
Entonces ella preguntó, ¿qué encontraste? Un gigante demonio del ojo que ahora está acostado sobre su estómago debajo del acantilado. Arrullo. Maggie demostró con ambas manos y pies. Acabo de pasar el éxtasis y miré sus ojos. Eso significaba que el demonio ojo también la había visto. Lightning se alegró de que ella no fuera la que había descubierto al demonio ocular. Un búho nevado no llamaría la atención del demonio ocular. Entonces, ¿gritaste? Rayo perseguido. Por supuesto que no. Soy un pájaro experimentado, no, un explorador experimentado. Arrullo. Maggie se hinchó. Ni siquiera parpadeé. Simplemente fingí estar mirando a mi alrededor. Luego aparté mis ojos. Arrullo. Apuesto a que ya me había vuelto loco. Entonces Lightning vio lo que había pasado en su mente. Un búho nevado miró a un demonio ocular y se dio la vuelta. Oh no, un rayo atrapó a Maggie y corrió hacia uno de los refugios que habían encontrado. Anteriormente, ¿Arrullo? Maggie preguntó en el desconcierto. El refugio era una cueva de hielo a unos cientos de metros escondida detrás de las rocas. La cueva aún no se había llenado de nieve, por lo que era lo suficientemente grande como para dar cabida a una persona. Un rayo se precipitó hacia la cueva, asomó la mitad de su cabeza y miró hacia arriba. Un momento después, una puerta extraña y brillante apareció de repente en el aire. Entonces un demonio salió de detrás de la puerta y se quedó suspendido justo encima de él. Arrebato. Un rayo sintió que su pecho se contraía involuntariamente, como si estuviera enfrentando a Urrock nuevamente. El demonio miró alrededor cautelosamente antes de zambullirse. Durante una fracción de segundo, Lightning sintió que toda la sangre de su interior se congelaba. Le costó muchos esfuerzos reprimir el impulso de escapar. Sin embargo, ella logró quedarse, ya que el demonio no estaba apuntando en su dirección. El demonio cayó al suelo cubierto de nieve, exhalando nubes de ráfagas blancas. Cuando se enderezó de nuevo, Lightning vio una lechuza en su mano con garras. Un rayo tragó con fuerza, sus manos involuntariamente alcanzaron su propio pecho. Afortunadamente, esa lechuza no era Maggie. El demonio miró a la lechuza nevada petrificada por un rato y sacudió la cabeza en señal de decepción antes de liberar al pájaro. El búho chilló, se elevó hacia el cielo y desapareció de su vista. El demonio no se demoró. Extendió la mano, abrió la extraña puerta y desapareció frente a las dos brujas. Un relámpago dejó escapar un profundo suspiro. Estaban a salvo por ahora. ¿Qué hacemos ahora? Maggie preguntó, un poco abatida, porque se había dado cuenta de su error. Los rayos habrían tomado otra ruta para colarse en el rapto en el pasado. El éxtasis era tan masivo, que era imposible para el demonio ocular cubrir cada centímetro del área. Como explorador, a Lightning le gustaría ser la primera persona que hizo el descubrimiento. Sin embargo, ahora no solo era una exploradora, sino también la capitana del grupo de exploración de Neverwinter, así como la exploradora del primer ejército. Lo que estuviera escondido debajo del arrebatamiento, la presencia del demonio ocular y el demonio mayor indicaban un peligro potencial. Ella debe regresar a Neverwinter lo antes posible para informar al rey Roland Wimbledon. Vamos a Snow Ridge y nos reunimos con las brujas de Taquila, dijo Lightning con los dientes apretados. Esta cordillera ya no es segura. Alguien ha puesto un pie en esta área. Capítulo 1206. Solo un suspiro. ¿Has encontrado algo? Un subordinado mejorado se acercó a Axord como reveló desde la puerta de distorsión. No, dijo Axord mientras estudiaba atentamente sus manos. Probablemente el guardia del demonio ojo cometió un error. Ocurre de vez en cuando. Puede descansar en el estanque de niebla roja, señor. Le avisaré si surge algo. El subordinado se detuvo por un segundo antes de continuar. Sir Valkyrie siempre se baña en este estanque. Creo que también podría relajar sus músculos allí de vez en cuando. Esta fue una muy buena idea. Axord quería disfrutar de un placer tan mundano y explorar la belleza del reino de la mente. Sin embargo, el rey no culparía a la pesadilla si algo saliera mal con el plan para el frente occidental. En cambio, Axord era el que llevaría todas las consecuencias. Después de un momento de silencio, Axord respondió, sería demasiado para que conectes a los 4 guardias del demonio del ojo al mismo tiempo. Hemos entrado en la etapa más crucial de nuestro plan, así que es mejor que controle la situación yo mismo. Esta es la última fortaleza en el frente occidental, y no debemos fallarle al rey. La actitud del subordinado se ajustó instantáneamente a la formalidad al escuchar el nombre del rey. Respondió con fervor, tiene razón, señor.
No voy a defraudar al rey. Valkyries fue el que bajó la guardia. Axor pensó para sí mismo sin expresión alguna. Después de la trágica muerte de Ursook en Taquila, esta área montañosa se convirtió en el foco del plan del Frente Occidental. Axor ejerció todos sus esfuerzos para monitorear este distrito. Había persuadido al frente para que perdonara a 4 preciosos guardias del demonio ocular para que vigilaran esta zona, de modo que Axor pudiera permanecer en constante vigilancia sobre los enemigos que acechaban. Los demonios oculares, cuya visión no se vería limitada por la distancia, las condiciones de iluminación o el tamaño de los objetos, fueron los observadores más astutos. Inmediatamente, pudieron sentir enemigos e informar a los demonios conectados a ellos. Como la conexión requería una gran cantidad de poder mágico, solo los mejorados estaban calificados para conectarse con iDemons. El mundo que vieron los demonios de ojos era extremadamente complicado. No podrían movilizarse si aceptaran toda la información que recibieron. Por lo tanto, los demonios oculares normalmente realizarían un examen preliminar y evaluarían de antemano a cada criatura que vieran. Solo aquellos que representaban una amenaza real o actuaban de manera extraña serían informados a los demonios conectados. Axord había percibido movimientos inusuales hace un momento. Como había dicho el subordinado, los demonios oculares cometían errores de vez en cuando. Esto se debía a que las criaturas tendían a tener sus propias formas únicas de responder a la naturaleza, y no todos sus comportamientos eran comprensibles. Había, por ejemplo, alguien tan inescrutable como el rey, y también excéntricos como la máscara. Los demonios oculares, que carecían de habilidades de pensamiento independiente y crítico, sacrificaron mucho por los miles de ojos que incrustaban sus cabezas. Como tal, a pesar de que poseían un enorme poder mágico, ni un solo demonio ojo había ascendido a un señor superior en los últimos miles de años. Sin embargo, los demonios de los ojos todavía eran considerados como una especie rara por el clan, cuya tasa de natalidad era solo un poco más alta que la de la Hacher y la Madre del Alma. Axord cambió el tema. ¿Cómo va el renacimiento de la Torre del Nacimiento? Ya casi está hecho. Todo va bien. Muy bien. Llévame allí. Sí, mi señor. Debido al impacto de las piedras de Dios, Axord no podía ir directamente al fondo del valle y tuvo que descender lentamente por un tramo de escaleras. A medida que descendían, los alrededores se convirtieron gradualmente en un remolino de color carmesí. El aire estaba impregnado con la niebla roja, y los precipicios elevados formaban una vasija gigante, un contenedor natural cincelado en las rocas, donde la niebla roja podía acumularse fácilmente. Después de más de medio año de acumulación, la parte inferior del arrebatamiento ahora estaba impregnada con la niebla roja densa que podía soportar miles de vidas. Sin embargo, Axord necesitaba más que eso. Solo cuando erigieron la Torre del Nacimiento de la mina de la Piedra de Dios, su clase podría sobrevivir verdaderamente en esta tierra, sin temer una interrupción repentina de la fuente de la niebla roja. La luz del sol fue reemplazada completamente por una luz fantasmal azul púrpura en el fondo del éxtasis. Una torre de piedra se alzaba magníficamente ante Axord entre los pilares de la piedra del castigo de Dios. Un leve temblor de emoción golpeó a Axord. No importa cuántas veces lo vea, siempre me sorprende, comentó el guardia. Antes, solo podíamos erigir la torre cuando apareció el origen de la magia. Sí, pero ya no es la segunda batalla de la voluntad divina, dijo Axord asintiendo. En realidad, se suponía que esta Torre del Nacimiento en particular no estaba aquí porque no surgió de la mina de la Piedra de Dios, sino que era una antigua que se había establecido hace un tiempo, aunque actualmente contaba con una base enorme para soportar su peso, y su color gris manchado significaba un estado de inactividad. Axord sabía que esto era solo temporal. Pronto, la torre se reconectaría a la mina de la Piedra de Dios a través de la Madre del Alma. Esta fue la actualización que habían obtenido de los fragmentos heredados. Durante los últimos 400 años, su comprensión del poder mágico y las piedras mágicas experimentaron varios cambios drásticos. El cambio más importante fue que lentamente se volvieron menos independientes de la niebla roja. Sin embargo, los seres humanos también hicieron un progreso notable. Axord se acercó a la base de la torre y miró a la adormecida Madre del Alma. La Madre del Alma fue el origen de todo, el individuo más importante de todo el clan. Solo alcanzaría su madurez cuando el poder mágico alcanzara su punto máximo y cuando surgiera la divina voluntad.
Para entonces, la madre del alma se fusionaría con la piedra de castigo de Dios. En unos pocos años, la mina de la piedra de Dios se transformaría en una torre alta que produciría aún más niebla roja a través del poder mágico. Sin embargo, su nueva tecnología había acortado considerablemente este largo proceso. Una torre de nacimiento de rápido crecimiento significaba mucho menos tiempo para prepararse para la guerra. Como pronto tendrían suficiente Red Mist, incluso podrían usar la Red Mist como un arma y convertir rápidamente el territorio del enemigo en el suyo. Había casi 100 demonios inferiores cuidando a la madre del alma. La limpiaron y la alimentaron. De hecho, el fondo del gran arrebatamiento se llenó con miles de tales demonios inferiores. A través de la ventana de la base de la torre, Haxor vio a esos demonios ocupados excavando el suelo y transportando suministros. Algunos demonios mejorados, por otro lado, emitían comandos en sus Boglevists. En el centro del arrebato estaba el demonio simbiótico recién creado por la máscara. Estas poderosas máquinas de guerra se arremeterían contra sus enemigos bajo una orden. Por un momento, Haxor tuvo la ilusión de que este lugar era el verdadero frente. De hecho, este rapto fue, en cierto sentido, una línea de frente. Si no lograban detener a los seres humanos en este continente, su futuro se volvería terriblemente incierto. Tuvieron que derrotar a la humanidad aquí para salvar su civilización. Por lo tanto, deben ganar esta batalla por el rey. Capítulo 1207, una nueva idea. En Neverwinter, Greycastle. Dado que los cañones de Lonson no eran portátiles, el batallón de artillería se había vuelto excepcionalmente desocupado estos días en comparación con el batallón de armas que se había propuesto que el reino de Wolfeart y el reino de Everwinter ejecutaran el plan de inmigración de Roland. Además del entrenamiento diario y la cosecha, todos los soldados que no estaban de servicio regresaron a sus hogares para pasar tiempo con sus familias. Banner también eligió ir a casa. Como comandante del batallón, rara vez tenía tiempo libre en estos días, así que Banner atesoró esta rara oportunidad de unirse con sus familias. También aprovechó esta pausa llamando a vecinos y viejos amigos, dado que el alcohol estaba expresamente prohibido. En el ejército, la única vez que Banner podía entregarse al rescate era cuando estaba fuera de servicio. Después de años de desarrollo, las empresas en Everwinter eran actualmente mucho más dinámicas y diversas que las de la antigua ciudad del rey. Bajo la influencia del plan del distrito comercial de Roland, las instalaciones a ambos lados de la calle ahora tenían una demanda extremadamente alta. Pronto se despacharon locales de 2 pisos a dueños de tiendas y comerciantes extranjeros y posteriormente se transformaron en hoteles, restaurantes y tabernas. Las remesas de varias partes del mundo se enviaban constantemente a Neverwinter para la venta. Estas tiendas complementaron el mercado de conveniencia que principalmente proporcionaba a los ciudadanos necesidades de vida y alimentos básicos. Banner quedó impresionado con la previsión del rey mientras vagaba por la calle mientras observaba a los vendedores ambulantes. La ciudad estaba ocupada pero no congestionada. Todo estaba en un orden estricto. Los vendedores ambulantes instalaron sus cabinas en un área designada. Los peatones caminaban por el camino pavimentado con losas, carruajes corrían en medio de la carretera. Banner recordó que alguien había planteado preguntas sobre por qué necesitaban ampliar el camino. Al principio del trabajo de construcción, muchas personas cuestionaron la necesidad de crear 2 carriles respectivos para peatones y vagones. Ahora, parecía que era una decisión bastante sabia. Banner sospechaba que Roland podría haber previsto el futuro de antemano. Después de pasar 2 caminos principales, Banner llegó a su destino, la taberna Lucky Cell. Tan pronto como entró en la tienda, una persona se acercó a él desde detrás de la barra y lo saludó. «Señor, ahí estás». «Solo Banner». «Este no es el ejército», dijo Banner sonriendo mientras tiraba al camarero en un aplastante abrazo. «¿Cómo va tu negocio? ¿Se ve bien?» Esta persona era conocida como Muleta de Hierro. Hace medio año, durante esa feroz batalla nocturna contra los demonios en la estación número 1 de la torre, una lanza había penetrado el abdomen y la pierna de Iron Crutch cuando había estado atacando a los demonios para recuperar el campo de artillería. Perdió su conciencia en el acto. Aunque Nana más tarde lo salvó, todavía perdió su pierna derecha y tuvo que reemplazarla con un palo de hierro. Así fue como consiguió su apodo. Iron Crutch se retiró del servicio militar. Abrió este Lucky Cell en la ciudad oriental con los
beneficios recibidos del gobierno y sus salarios, y esta taberna se convirtió en el lugar donde el primer ejército a menudo se reunía durante su descanso. Ya que soy un veterano retirado, el alquiler es relativamente bajo para mí, puedo manejarlo, dijo Iron Crutch mientras enviaba mensajes de emoción. Si solo pudieras venir aquí un poco más seguido. Banner respondió, entonces, tendrás que esperar mi jubilación o cuando sea como tú. Por cierto, ¿están aquí los hermanos Rone? Ambos están arriba. Déjame llevarte allí. No, está bien. No te preocupes por mí. Ven a beber con nosotros cuando no estés tan ocupado. Suena bien, Iron Crutch estuvo de acuerdo agradablemente. Banner subió las escaleras e inmediatamente vio a sus viejos amigos sentados en una mesa redonda. Hop la garra del gato, Rodney y Nelson estaban todos allí. Estas personas solían temblar ante los caballeros cuando se fundó el batallón de artillería. Ahora, todos se habían elevado a oficiales militares en los que se basaba todo el batallón de artillería. Como cada uno de ellos tenía sus propios deberes, no se habían bebido juntos en la taberna por un tiempo. Banner se unió a ellos. Intercambiaron opiniones sobre diversos asuntos con ardor. El tema de discusión más frecuente fue, naturalmente, el ejército y la próxima batalla de la divina voluntad. Según el rey, esta sería una guerra masiva sin precedentes que involucraría a todo el continente. No, estaban seguros de si podrían volver a verse después de que terminara la guerra. En realidad tenemos bastante suerte. Al menos, no necesitamos luchar contra esos monstruos. Directamente, Rodney vació su vaso y suspiró. Si la artillería es derrotada, entonces perdemos la batalla. El problema es que no sabemos qué trucos nuevos jugarán los demonios. ¿Recuerdas el ataque nocturno inesperado en la estación de la torre número 1? La garra de gato comentó mientras se encogía de hombros. Espero que nuestros soldados puedan aprender a lidiar con los demonios por sí mismos. No deberían esperar a que el batallón de armas o la unidad especial de estrategias y tácticas los rescaten. Todos asintieron en serio. Exactamente. Si solo tuviéramos armas poderosas también, los rifles giratorios podrían matar a los caballeros pero no a los demonios. Déjalo. He oído que el ejército va a usar rifles de cerrojo en el futuro. Ya no habrá revólveres. Pronto. ¿En serio, comandante, estás seguro? Banner confirmó con una inclinación de cabeza en respuesta a la mirada inquisitiva de los demás. La primera unidad y la sexta unidad ya han cambiado a las nuevas armas. Puede que nos cueste un poco a todos tener una debido a la producción limitada. Hop dijo, frunciendo el ceño, una vez probé la nueva arma. Es potente y preciso, pero es demasiado lento para un ataque a corta distancia. ¿No puede el batallón de artillería seguir usando las armas antiguas? Me temo que no. El equipo de administración ha tomado la decisión, respondió Banner mientras señalaba el techo. Utilizamos pólvora negra tradicional para operar revólveres. La bala será prácticamente igual, por lo que aquellos que solían producir pólvora negra ahora podrían ayudar con la producción de bala. Entonces, tal vez deberíamos pedirle a Sir Iron Axe que convenza a su majestad de diseñar una nueva arma para nosotros. Olvídalo, resopló Nelson. Bragg definitivamente entrará. Sí, el batallón de artillería solo necesita cañones, dijo Cat's-Claw con una imitación perfecta del tono de Brian. ¿No dices a menudo que los barriles deben ser tan grandes como sea posible? Déjanos esos diminutos a nosotros, batallón de armas. Muchachos, bebé. El grupo de oficiales rugió de risa. Solo Banner permaneció en silencio. Miró su vaso, aparentemente, perdido en sus pensamientos. Comandante, Banner le acarició la barbilla y dijo lentamente, ¿qué pasa si creamos un arma por nuestra cuenta? ¿Qué arma? ¿Un nuevo flintlock? Preguntó la garra de gato, enarcando las cejas. Comandante, estás borracho, ¿verdad? Cállate, no estoy seguro de que lo hayas notado. Tanto las pistolas de enredaderas usadas por la Unidad Especial de Estrategias y Tácticas como los HMG tipo Mark y operados por el batallón de armas están equipados con un conducto de aire para un disparo constante, Banner dijo, meditativamente. He visto muchas armas dispuestas, aunque sus estructuras no son siempre las mismas, tienen prácticamente el mismo mecanismo. ¿En serio? ¿Cómo es que no lo sé? Es por eso que no eres el comandante, dijo Rodney sabiamente mientras retorcía los labios. Habiendo dicho eso, necesitaríamos mano de obra y suministros para crear armas. Sir Iron Axe no cobra a la planta que fabrica armas. No, no estamos haciendo armas desde cero, sino que simplemente estamos mejorando las que
tenemos actualmente, dijo Banner, sintiéndose más confiado acerca de lo que estaba diciendo. No involucrará a la planta ni a la oficina administrativa. Solo necesitamos un trabajador hábil. La garra del gato, Rodney y Nelson apoyaron sus ojos en Job. Job suspiró profundamente y levantó las manos. Bien, mi hermano está trabajando en la zona industrial. Su trabajo es procesar y ensamblar máquinas de vapor. Te llevaré allí mañana. Capítulo 1208. El arma de Banner. Al día siguiente al mediodía, fueron a la segunda planta de mecánica en la zona industrial con Job. Después de escuchar el propósito de su viaje, el hermano de Job, Lafayette, mostró gran interés en la propuesta de Banner. Tomó el rifle de Banner y acarició el arma cariñosamente antes de preguntar, ¿estamos realmente autorizados para hacer esto? Yo era un minero, y lo que estoy haciendo ahora es simplemente un trabajo manual como afilar y cortar. Si lo atornillo arriba, hermano, Job lo detuvo indignado. 1 o 2 no deberían ser un problema. Después de todo, las armas se rompen fácilmente ya que las usamos mucho durante el entrenamiento, dijo Banner. Sin embargo, si rompes mucho, entonces significa que mi método no funciona. No te culparé. Ya veo, dijo Lafayette mientras asentía con emoción. Entonces déjeme a mí, haré lo mejor que pueda, ya que las máquinas herramienta en la planta no siempre están disponibles. Parece que a tu hermano le gustan mucho los flintlocks, susurró Garra de Gato a Job. Eso no es nada inusual, se reincorporó Rodney. ¿A quién no le gustan las armas poderosas? Solíamos agitar espadas y lanzas. Ahora disparamos cañones y armas. Banner también pensaba lo mismo. Después de presenciar el verdadero poder de la artillería de campo de 12 libras, gradualmente se enamoró de las armas. Banner abrió la bolsa de cuero que sus amigos trajeron, sacó un HMG con discapacidad y luego le entregó un tubo de metal a Lafayette. Banner, dijo, comencemos. El cañón del rifle pronto se fijó a una máquina perforadora. Lafayette encendió la máquina, alineó el taladro con la marca en el barril y lentamente movió el taladro hacia abajo. Cuando el taladro tocó el cañón, el tubo de metal se astilló en numerosas astillas pequeñas. Fue una nueva experiencia para Banner, aunque sabía que tanto la máquina de vapor como los cañones de Lonson estaban hechos de lingotes de metal. Era la primera vez que presenciaba la producción real. Se sorprendió al ver que el hierro robusto se derrite gradualmente y se disuelve en varias formas. Según Lafayette, las máquinas herramienta en la segunda planta mecánica estaban en su tercera generación impulsadas por Downey, en comparación con las máquinas herramienta antiguas. Accionadas por máquinas de vapor, las nuevas eran mucho más estables y silenciosas. Además, podrían empezar a trabajar en cualquier momento. Algunos trabajadores hábiles incluso podrían tallar intrincados patrones en una pequeña barra de hierro del tamaño de una uña. Sin embargo, Banner no requería habilidades tan exquisitas. Después de reflexionar sobre su propuesta para una noche, volvió a redactar su plan. El principio era usar los menos recursos para lograr su objetivo. La transformación de la pistola debe ser simple y no debe interferir con el funcionamiento diario de la planta. Como tal, trajo el conducto de aire de Markey, con la esperanza de simplificar el procedimiento y ahorrar tiempo. Con un conducto de aire de muestra, podrían encender fácilmente la pólvora. El problema, sin embargo, era cómo mantener un fuego constante. Banner había desarrollado un gran interés en los HMG utilizados por el batallón de armas hace mucho tiempo. Durante la guerra de la vertiente norte, él había jugado con esas ametralladoras muchas veces. Una cosa de la que Banner estaba seguro era que Markey era mucho más grande que los rifles porque tenía un sistema de retroceso mucho más complicado. Además, los sistemas de carga de las dos armas también eran bastante diferentes. Las ametralladoras requerían un cartucho, mientras que los rifles solo estaban equipados con un clip. Por lo tanto, era imposible copiar todo el modelo. Incluso si su método funcionara, Ironaxe y Bryan no permitirían que la artillería usara partes pesadas de ametralladoras. La mejor manera de mejorar los rifles era simplemente mejorar el cañón. Eso es todo, dijo Lafayette mientras limpiaba el taladro y comparaba el conducto de aire y el rifle. Contra la luz del sol, estos dos barriles deben tener aproximadamente la misma longitud una vez que cortamos la parte excesiva. No los conectes todavía. Banner detuvo a Lafayette mientras sacaba un pedazo de papel de su bolsillo y lo extendía. Quiero que me ayudes a hacer esta pieza de repuesto también. Había un diagrama crudo en el papel.
La parte tenía la forma de un arco, de aproximadamente un dedo de largo y 2 dedos de ancho, con una ranura en el medio. ¿Qué es eso? Los otros oficiales preguntaron con curiosidad. No parece una parte de un arma. Banner no estaba seguro de si esta parte realmente funcionaría. Era simplemente una de sus ideas salvajes que aún no se había verificado. Sin embargo, no debe retirarse, por lo que dijo, sí, todo va bien, creo que esta nueva parte reemplazará nuestras manos. 5 días después, muchos soldados del batallón de artillería se reunieron en el campo de tiro del primer ejército. Habían aprendido de sus superiores que un nuevo fusil que permitiría a la artillería mantener un fuego constante estaba actualmente bajo prueba, a diferencia de todas las otras armas utilizadas ampliamente por el ejército. Esta arma fue inventada por el comandante Banner en lugar de su majestad. Muchos soldados estaban intrigados por las noticias y vinieron a ver cómo se veía esta nueva arma durante su descanso. Para su consternación, el arma bajo prueba podía dispararse de manera constante, aunque de vez en cuando se atasca. Mientras el usuario apretara el gatillo continuamente, la pistola podría expulsar múltiples balas a la vez. A diferencia de los rifles giratorios que solo podían disparar 5 balas, esta versión mejorada podía disparar 20, lo que casi rivalizaría con un HMG si se dispararan al mismo tiempo varias de esas armas mejoradas. No puedo creer que realmente lo hayas logrado, remarcó impresionantemente Cat's-Claw. Ahora, sé por qué Sir Ironaxe te eligió para ser el comandante. Su Majestad me enseñó todo esto. ¿No siempre dice que debemos aplicar lo que aprendemos de los libros al trabajo real? Simplemente hice lo que Su Majestad nos dijo que hiciéramos, dijo Banner, triunfante. No esperaba que su plan funcionara tan bien. En solo 5 días, había creado una nueva arma. A continuación, solo tendrían que hacer algunos ajustes y el batallón de artillería podría aumentar significativamente el poder de sus armas a un costo mínimo. ¿Es usted el comandante Banner? Alguien preguntó de repente. Sí, tú eres, dijo Banner mientras se daba la vuelta. Soy Danny, un miembro del equipo de francotiradores, dijo el hombre con una sonrisa. Vi a mucha gente aquí, así que vine a ver qué está pasando. Hoy estoy de servicio. ¿Puedo probar tu nueva arma? El equipo de francotiradores. Hop hizo eco, un poco sorprendido, y luego lanzó una mirada a Banner. Jefe. Banner sabía que cada miembro del equipo de francotiradores era una élite elegida por Brian del Gun Battalion. El equipo de francotiradores hizo su fama a través de la batalla contra la iglesia en Coldwind Creek. Recibieron una medalla de Su Majestad por su excelente desempeño. Eran los mejores entre los mejores y también eran muy respetados entre los soldados. Si esta nueva arma llamara la atención del equipo de francotiradores, no habría una posibilidad de que el batallón de artillería pudiera finalmente dominar al batallón de armas. En respuesta a la mirada ansiosa de Hop y Cat's-Claw, Banner respondió con una leve sonrisa. Por supuesto. Por favor, adelante. Capítulo 1209. Resultado de la prueba. Danny tomó el arma y al instante notó que el centro de la gravedad había cambiado. El arma era, en general, más pesada que un rifle normal. Aparte del segundo tubo instalado en el cañón, esta nueva arma no se veía diferente a un rifle de cerrojo común utilizado por la mayoría de los soldados en el batallón de armas, aunque no estaba tan bien hecho como su propio rifle de alta precisión. El mayor cambio fue que este tubo de metal adicional se extendía hasta el fondo del cañón y estaba conectado al perno. Esta debe ser la razón por la que el arma podría mantener un fuego constante. Danny tomó el objetivo y apretó el gatillo. Sin embargo, en lugar de poner sus ojos en el hocico, miró el tubo de hierro a un lado del cañón. Cuando la pistola tembló cuando la bala escapó de la boca, algo extraordinario sucedió. Fue solo una fracción de segundo, pero Danny notó el cambio en el cerrojo. La barra en el tubo de hierro se empujó hacia adelante y luego se retrajo junto con el fragmento de metal unido a su extremo. Este fragmento de metal se fijaba normalmente al perno. Si alguien intentara tirarlo por la fuerza, se atascaría y rompería la barra. Sin embargo, la ranura en el centro del fragmento permitió que el perno se retraiga y, por lo tanto, lo desbloquee. Entonces, todo el proceso se invirtió. La varilla se retrajo al tubo y el perno regresó a su lugar original. El fragmento de metal se deslizó de nuevo al fondo y volvió a bloquear el orificio. Este fue un diseño tan ingenioso. Esta parte adicional fue bastante autoexplicativa.
Incluso un hombre laico como Danny pudo entender inmediatamente el mecanismo detrás de esto. Básicamente, la varilla en el segundo tubo de hierro reemplazó el trabajo manual. Lo inteligente de este diseño fue que la varilla completó 4 pasos a la vez, es decir, empujar, tirar, levantar y presionar. Sin ninguna fuerza externa, el arma fue restaurada automáticamente. Danny disparó todas las balas, hipnotizado por el olor acre de la pólvora y la voz familiar que siempre lo visitaba en el campo de batalla. Te perdiste un disparo de 20, dijo Mold. ¿No estás acostumbrado a la nueva arma? No me he acostumbrado todavía. Mira si me he perdido alguno en la próxima ronda. Mira que, le dijo una voz sorprendida. Danny regresó al presente. De repente se dio cuenta de que esto no era un campo de batalla, y un grupo de espectadores lo observaban en el campo de tiro. Danny miró hacia el confuso comandante del batallón de artillería mientras se levantaba y decía mientras sacudía la cabeza, no, solo estoy murmurando. Realmente eres un excelente francotirador. 19 de 20. Eso es realmente algo, y todavía no estás satisfecho, dijo Banner mientras le daba una palmadita a Danny en el hombro. Luego preguntó, esperanzado, entonces, ¿qué piensas de esta pistola? Danny conocía la competencia entre el batallón de artillería y el batallón de armas. Sin embargo, los 2 batallones sirvieron al rey. Entonces dijo honestamente, es perfecto, excepto que es un poco inestable y pesado. Desearía que el equipo de francotiradores también pudiera tener un arma mejorada como esta, si es posible. Si se dice la verdad, el arma era tan precisa como los rifles normales cuando los objetivos de tiro estaban a 50 y 100 metros. Aunque era mucho más pesado que un rifle, el equipo de francotiradores y el batallón de artillería no estaban obligados a disparar en modo de espera ni a llevar el arma sobre la marcha. La mayor fortaleza de este arma mejorada fue que permitió a los soldados mantener un fuego constante. Como el arma actual no podía disparar de manera constante, los soldados tuvieron que reajustar su posición y volvieron a apuntar después de haber perdido su objetivo. El reposicionamiento normalmente tomó algunos segundos, y la mayoría de las veces, perdieron la pista del objetivo. Por lo tanto, dispararon con menos frecuencia que los soldados ordinarios. Sin embargo, el arma mejorada minimizó el reajuste y permitió a los soldados disparar de nuevo. Inmediatamente, esta arma sería muy útil para una guerra masiva. A Banner le complació escuchar que su trabajo recibió algún tipo de reconocimiento. Sonrió, es solo un diseño preliminar. Si pudieras ayudarnos a mejorar aún más el arma, me sentiría más cómodo. Cuando hablé con Sir Ironaxe, Banner creyó que si el equipo de francotiradores usaba el arma diseñada por el batallón de artillería, seguramente superaría a Brian. Danny, por otro lado, accedió a ayudar a Banner a dejar de lado su afecto por las armas de fuego que podrían matar a los demonios de manera eficiente, el olor a pólvora y la voz de su amigo fantasma, Mold. Danny dijo, me alegra poder servirle, señor comandante. Los dos se sonrieron y llegaron a un acuerdo. Roland se enteró de esta nueva arma unos días después. A medida que un número creciente de soldados del batallón de artillería visitaba la segunda planta mecánica, el superintendente de la planta reportó el incidente a la oficina administrativa, quien luego transmitió la noticia a la ministra de Ingeniería, Anna. A Roland le divirtió mucho la muestra duplicada creada por Anna. El diseño era crudo, aunque la pistola podría disparar de manera constante, se descompondría fácilmente ya que el tubo de metal adicional estaba expuesto en el aire. El arma por lo tanto requiere un mantenimiento extenso. Dicho esto, la artillería, después de todo, no necesitaba disparar con mucha frecuencia. ¿Qué piensas?, preguntó Anna sonriendo. Bueno, hay mucho que se puede hacer, pero es una buena señal, dijo Roland casualmente. Al menos, muestra que los soldados comienzan a pensar de manera independiente y saben qué tipo de arma realmente necesitan. Las fortalezas de esta pistola también son muy obvias, que son costos mínimos y una simple alteración. Sin duda, habría un gran aumento en el consumo de balas si todo el ejército comenzara a usar esta nueva arma. Afortunadamente, los soldados de primera línea que dependían principalmente de HMG, no necesariamente tenían que disparar sucesivamente. Bueno, en ese caso, ayudémoslos, dijo Anna, asintiendo. El diseño del arma pronto se finalizó con la ayuda de Anna. El perno y el pistón fueron reemplazados por una estructura de cierre más flexible.
Su articulación estaba encerrada en un armazón para estabilizar el arma, de modo que la pistola no se atascara fácilmente. Después de que se cortó una parte del conducto de aire, el arma se actualizó oficialmente. Roland advirtió que el nuevo rifle debería tener el nombre de Banner. Poco después de que se anunció la noticia, el Ministerio de Ingeniería recibió de repente toneladas de recomendaciones y comentarios. Roland estaba contento con el giro del evento. Finalmente vio el resultado de la educación universal. El éxito de su plan de educación entusiasmó a Roland incluso más que la nueva arma en sí. Además, hubo otra buena noticia. Céline le dijo que había un gran avance en la investigación del cubo de la ceremonia mágica. Encontró una manera de reducir significativamente el consumo de uranio cuando estaba haciendo el sexto lote de réplicas de cubos. Capítulo 1210. Un vehículo con motor de cubo. En el laboratorio subterráneo de la tercera ciudad fronteriza, Roland inmediatamente llevó a Anna al laboratorio. A través del grueso vidrio de protección, vio dos cubos de ceremonia mágica activados en el centro del laboratorio. La pared del laboratorio estaba enlucida con placas de plomo. Uno de los cubos parecía bastante normal, mientras que el otro expulsó rayos láser rojos mucho más cortos. ¿El que replica la luz roja más corta es la nueva réplica? Anna preguntó perceptivamente. Así es. En realidad, fue puramente un accidente, respondió Céline alegremente. Normalmente, Slimbrist esculpe los patrones en las partes. Si los materiales están dañados, no será fácil duplicarlos, por lo que normalmente desechamos esas piedras dañadas. Sin embargo, hace una semana, cuando Slimbrist estaba esculpiendo la pieza número 236, encontramos la grieta de piedra. ¿Qué significa que esta parte específica está defectuosa? Roland preguntó meditativamente, pero no tiraste el número 236. Dado que todos los materiales utilizados para crear duplicados se recolectaron en la región sur, y como esas tabletas habían estado enterradas bajo tierra durante 1000 años, era normal que hubiera daños aquí y allá. Céline golpeó su tentáculo principal y dijo, pensé que sería un desperdicio tirarlo, así que lo guardé, por si acaso. Luego lo instalé en el cubo mágico que hice antes para ver si funcionaría correctamente. Roland miró a Céline con incredulidad. Eso fue un dispositivo de tortura nuclear. No se preocupe, Su Majestad, dijo Céline como si estuviera viendo el pensamiento en la mente de Roland. Levantó su blab y continuó, conduje la prueba en la cordillera Impassable. Nunca pasaría nada a Neverwinter, incluso si algo fuera terriblemente mal. Este es un principio seguido por los miembros de Quest Society. No es necesario que lo haga. Me siento triste por mí en caso de que me maten. Por el bien de la verdad, realmente no puedo preocuparme por mi seguridad personal. Mirando a la elocuente Céline, Roland se dio cuenta de que su preocupación era innecesaria. Así, dijo, ahora, tu hallazgo, lo siento, dijo Céline mientras se aclaraba la garganta. De todos modos, al igual que lo que has visto, el cubo mágico todavía podría activarse, aunque el alcance del rayo rojo se redujo en un 90%. Sin embargo, la unidad de potencia mágica de 3 tanques aún podría transmitir energías. Realicé una prueba de calefacción para ver si el haz rojo reducido afectaba la transmisión de calor. Me tomó de 2 a 3 días completar la prueba. Cuando examiné el chip de uranio, me sorprendió descubrir que no cambió mucho. Además, parece que hay mucha menos magia. La energía se consumió cuando el alcance del haz rojo se acortó. Anna preguntó pensativamente, entonces, ¿la mayor parte del poder mágico se utilizó para mantener el rayo rojo? Ahora entiendo por qué te convertiste en una bruja mayor incluso más rápido que Agatha, elogió Céline. Me tomó bastante tiempo llegar a la misma conclusión. Si ese se compone de numerosas partículas diminutas, será difícil dirigirlas todas al mismo lugar. El experimento indicó que la transmisión de calor en la parte delantera, izquierda y el lado derecho no se vería afectado, mientras no tocara el rayo rojo. Por lo tanto, llego a la conclusión de que la disminución en el alcance del láser ahorró mucha potencia. Espera, Roland interrumpió de repente. ¿Esto significa que la parte número 236 determina el rango de radiación? Este fue definitivamente un descubrimiento importante, incluso más importante que la sostenibilidad del sistema de energía. Hubo alrededor de más de 300 partes en un cubo de ceremonia mágica. Nadie sabía cómo funcionaba el poder mágico a través de esas piedras estampadas. Ahora,
Parecía haber una solución para analizar la potencia dentro del cubo. Sí, asintió Céline, con una punzada de emoción en su voz. Quizás los patrones en cada parte tienen una función específica. Si pudiéramos descifrar esos patrones, probablemente podríamos entender cómo funcionaba el poder mágico dentro del cubo de la ceremonia mágica. Cada parte funciona de manera diferente. Parece que el clan de radiación compartió la misma mentalidad con nosotros, dijo Anna con una sonrisa. ¿No tenemos suerte? Por supuesto, confirmó Roland asintiendo. Él sabía lo que Anna quería decir. Las civilizaciones variaron drásticamente en términos de lenguaje, mentalidad y apariencia. Era casi imposible encontrar uno similar para aprender. La civilización subterránea, por ejemplo, solo podía operar el dispositivo central después de transferir el alma a un portador. Céline había pasado cientos de años tratando de entender su mecanismo, pero la investigación fue infructuosa. Por lo tanto, cada civilización, en cierto modo, era solitaria. Aunque Roland había prometido anteriormente que los seres humanos aún podían aprender de las civilizaciones perdidas sin los fragmentos heredados, en realidad no era fácil hacerlo, especialmente cuando no había orientación o asistencia disponible. ¿Cómo podría uno aprender sobre el otro cuando tenían una mentalidad diferente? Si Céline tenía razón, entonces el clan de radiación, que fue la primera civilización que compartía alguna similitud con la raza humana, podría ilustrarlo sobre la investigación del poder mágico. Por cierto, dijo Anna mientras de repente le sonrió a Roland, dado que la unidad de poder mágico se ha finalizado y también hemos resuelto el problema de la sostenibilidad, ¿no es hora de que cumplas tu promesa? Al mirar a los brillantes ojos azules de Anna, a Roland le resultó difícil rechazar su petición. Sí, Su Alteza, dijo mientras le devolvía la sonrisa. Empezaré a trabajar en ello una vez que regrese al castillo. El amanecer rompió con ruidos fuertes. Soraya se incorporó de su cama, aturdida. Ella bostezó dramáticamente y buscó a tientas su ropa. Estos fueron los ruidos producidos por las máquinas de vapor que escuchaba cada mañana. Ellos marcaron el comienzo de otro día ocupado, pero ella notó que era particularmente temprano hoy. Soraya lanzó una mirada a Echo que todavía estaba profundamente dormida, y se puso su ropa en silencio. Se preguntó quién más en el castillo. Se levantó antes que ella. Entonces Soraya de repente se dio cuenta de que esta no era la zona industrial, porque había ruidos de las máquinas de vapor. Hoy era fin de semana y la mayoría de las brujas dormían. El castillo estaría vacío hasta la hora del almuerzo. ¿Estaba ella soñando? El rugido comenzó de nuevo fuera de la ventana, y Soraya escuchó a alguien hablar y reír alegremente. Esto es tan interesante. Su Majestad, déjeme intentarlo. Yo también. ¿Qué pasó? Echo preguntó con sueño mientras ella se levantaba. No lo sé, probablemente sea Mister Imón, dijo Soraya mientras se estiraba y retiraba las gruesas cortinas. La luz del sol se derramó a través de la ventana a través de la habitación. En realidad, ya no era temprano. Después de sentirse más cómoda con el repentino brillo, miró por la ventana y se sorprendió de lo que vio. Muchas brujas se congregaron en la puerta del castillo, mirando algo en el centro del patio, viéndose emocionados. Soraya entonces vio a Anna sentada en un peculiar carruaje de 4 ruedas. No había caballos, pero el vehículo corría por su cuenta. La cara de Anna se dividió en una gran sonrisa. Inmediatamente, los ojos de Soraya estaban pegados al extraño vehículo.